En un evento lleno de lujo y mujeres ricas compitiendo por la atención del viudo millonario, él se enamoró justamente de quien nadie esperaba, la mesera. La casa estaba encendida. No en llamas, claro, pero el ambiente tenía ese calorcito falso que se siente cuando todos se visten bonito y fingen que se caen bien. Era una noche de esas donde todo mundo quería estar, no tanto por lo que se iba a hacer, sino por quién iba a ir. La mansión de los de la Mora estaba llena desde temprano. Los meseros iban y venían con charolas plateadas. El vino no dejaba de correr. Y la música, en vivo, sonaba suavecito para que la gente pudiera chismear sin gritar. La gran estrella de la noche era Esteban Monreal, millonario, viudo desde hace 2 años y dueño de una de las constructoras más importantes del norte del país. Tenía 44 años, canas bien acomodadas, mirada tranquila y ese tipo de presencia que hacía que todos volteen cuando entra a un lugar. No hablaba mucho, pero tampoco necesitaba. Con solo estar parado con las manos en los bolsillos y ese medio sonrisa que parecía practicada, ya tenía la atención de todas. Esa noche, Esteban llegó con su traje oscuro hecho a la medida, sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado. Caminaba como si no le importara quién lo viera, pero sabía perfectamente que todos lo estaban viendo. Las mujeres se le acercaban una tras otra, como abejas al panal. Algunas iban solas, otras con sus esposos, pero eso nunca ha sido problema en estos círculos. Lo importante era acercarse, dejarse ver, reírle los chistes, tocarle el brazo. Ya, sabes, ese jueguito, Regina del Valle fue una de las primeras en acercarse. Llegó tarde, pero no por accidente. Sabía que tenía que hacer entrada. Vestido ajustado, tacones altos, perfume fuerte. Saludó a todos como si fueran sus mejores amigos, aunque no le importara ninguno. Cuando vio a Esteban, le sonrió como si lo conociera de toda la vida. Le agarró el brazo, lo llevó a un rincón más privado del jardín y empezó a platicar con él como si fueran viejos cómplices. Mientras tanto, adentro, Julieta corría entre mesas con la bandeja en una mano y las copas temblando en la otra. Tenía 26 años, cabello amarrado en una trenza, uniforme blanco y negro, y una expresión de concentración que no se quitaba ni con las bromas de sus compañeros. No era nueva, pero sí era la más joven del grupo. Esa noche estaba nerviosa porque había demasiada gente, y todos se veían como si fueran a contratarla o despedirla con solo una mirada. Estaba sirviendo vino en la mesa principal cuando sintió que alguien la estaba viendo. No uno de esos mirones groseros, sino una mirada distinta. Levantó los ojos por reflejo, y ahí estaba él, parado a unos metros, con una copa en la mano y esa misma sonrisa medio seria. Esteban Monreal la miraba como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar. Julieta bajó la mirada de inmediato y siguió sirviendo, pero por dentro se le revolvió el estómago. No le dio más importancia. Pensó que a lo mejor estaba viendo a alguien detrás de ella. Pero cuando regresó a la cocina, una compañera le dijo que uno de los invitados había preguntado su nombre. Julieta se rió como si fuera una broma, pero su amiga juraba que era en serio. El del traje negro, ese guapo, creo que es famoso o algo, dijo. Julieta no dijo nada, pero su cara se puso roja como jitomate. Afuera, en el jardín, Esteban seguía rodeado de mujeres. Regina no se despegaba. Le hablaba al oído, le tocaba el hombro, le sonreía como si ya hubiera ganado. Pero él no parecía muy interesado. Respondía con cortesía, pero su mirada no se clavaba en nadie. De vez en cuando volteaba hacia la casa, como buscando a alguien entre la gente. Eso no pasó desapercibido. Regina lo notó. Y no le gustó nada. De regreso en la cocina, uno de los meseros más viejos le dijo a Julieta que tuviera cuidado, que cuando un hombre de ese tipo pone los ojos en una mesera, no es para nada bueno. Julieta asintió, aunque en realidad no sabía ni qué pensar. Lo único que tenía claro es que esa noche se estaba volviendo más extraña de lo normal.
la fiesta seguía y seguía. Se sirvió cena, hubo brindis, los invitados se tomaron fotos junto a la alberca y los músicos tocaron una canción lenta que puso a varios a bailar. Esteban se movía como un pez en el agua, saludando a todos, sonriendo, dejando que lo rodearan, pero sin quedarse mucho tiempo con nadie, hasta que, en un momento inesperado, se acercó a la barra y le pidió a Julieta una copa de vino directamente. Ella se la sirvió sin levantar la vista, pero él sí la miró directo, y le dijo su nombre, sin que ella se lo hubiera dado. «Gracias, Julieta». Ella se quedó helada. Él le sonrió, dio un trago y se fue. La fiesta no cambió por fuera, pero para Julieta, todo se había movido un poquito. No sabía si para bien o para mal, solo sabía que algo se había soltado en el aire. Alguien lo había notado. Julieta se repetía a sí misma que no pasaba nada, que solo había sido una mirada y ya. No era la primera vez que un cliente se fijaba en ella, pero sí era la primera vez que alguien como él le hablaba por su nombre sin que ella dijera nada. No sabía si sentirse halagada o asustada. Mientras tallaba con fuerza una copa de cristal en la barra, su mente daba vueltas. Se dijo que probablemente lo escuchó en la cocina, algún otro mesero lo dijo en voz alta, y ya, fin del misterio. Pero no lograba convencerse. En el salón principal, la música cambió a algo más animado. Algunas parejas empezaron a bailar cerca del piano. Las risas eran más fuertes y el alcohol ya empezaba a hacer efecto en los invitados. En una esquina, Esteban estaba rodeado por 3 mujeres que lo llenaban de preguntas tontas, como si fueran adolescentes. Una le preguntó si pensaba volver a casarse, otra si ya había superado la muerte de su esposa, y la tercera si tenía propiedades en Europa. Él sonrió, respondió con calma, pero se notaba que su mente no estaba ahí. Cada tanto, sus ojos se movían hacia la barra. Pero Julieta ya no estaba ahí. Había salido al pasillo trasero a tomar aire. No podía quedarse ahí mucho tiempo, porque la jefa de cocina ya andaba con cara de pocos amigos, pero necesitaba un minuto para respirar. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. No entendía por qué sentía ese nudo en el pecho, como si algo fuera a pasar. Tal vez estaba exagerando. Todo. Era solo una mirada y una palabra. Nada más. Se repitió eso una y otra vez. Pero del otro lado de la casa, Esteban dejó a las 3 mujeres con una excusa y caminó hacia la barra. Cuando no la vio, preguntó por ella, otra vez. Un mesero le dijo que estaba en la parte de atrás, que había salido un momento, y sin decir nada, Esteban tomó su copa y caminó hacia allá. Julieta estaba por regresar cuando lo vio venir. Pensó en esconderse, pero ya era tarde. Él caminaba despacio, sin prisa, con la misma tranquilidad con la que había llegado a la fiesta. Cuando estuvo a un par de metros, ella bajó la mirada, pero él se detuvo justo frente a ella. «¿Te sentiste mal?», le preguntó con voz tranquila. Julieta negó con la cabeza, sin mirarlo. «Solo me dolían un poco los pies», dijo bajito. Esteban sonrió. «Te entiendo. Aquí todos andan fingiendo que están cómodos, pero tú estás parada desde quién sabe qué hora». Ella levantó la mirada solo un poco, sorprendida por el comentario. Él se veía relajado, sin esa actitud de superioridad que tenían muchos de los que iban a ese tipo de eventos. Julieta no sabía qué decirle. No podía tratarlo como a cualquier otro. No porque fuera millonario, sino porque todos en su trabajo le habían dicho que no hablara de más con los invitados. Pero él no parecía tener prisa, ni parecía molesto por su silencio. «¿Te gusta trabajar aquí?», le preguntó Esteban de repente. Julieta dudó un segundo. «Es trabajo», contestó. «No me quejo, pero tampoco me encanta». Él asintió. Es justo lo que diría alguien honesto. Ella no pudo evitar soltar una sonrisa leve. Por primera vez desde que empezó el turno, se sintió un poco menos presionada. Pero justo en ese momento, una voz chillona rompió el momento. «Esteban, ¿qué haces aquí tan escondido?». Era Regina. Apareció de la nada,
con su vestido brillante y su copa en la mano. Caminaba rápido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuando vio a Julieta, su expresión cambió por una fracción de segundo. No fue obvia, pero Julieta lo notó. Esteban volteó y saludó con una sonrisa rápida. Solo estaba tomando aire. Dijo: «Te están buscando allá. Todos quieren que brindes con ellos», insistió Regina sin quitarle los ojos de encima, a Julieta. Él miró a Julieta una última vez antes de contestar. «Ahorita voy». Regina se acercó un poco más, como queriendo marcar territorio. «¿No te aburres hablando con la gente del servicio?», soltó con una sonrisa fingida. Julieta apretó los labios. No dijo nada. Esteban tampoco reaccionó como Regina esperaba. «No. A veces es más interesante que escuchar lo mismo de siempre», dijo él, con tono seco. Regina disimuló la molestia, pero se notó. Dio media vuelta y se fue, aunque su taconeo sonaba más fuerte que antes. Julieta quería desaparecer. Ese tipo de escenas solo traían problemas. Pensó en pedir que la cambiaran de área, que la mandaran a la cocina o a servir en el jardín, lejos de ahí. Pero antes de que pudiera moverse, Esteban la volvió a mirar. «No dejes que te molesten. Hay gente que solo sabe hablar desde arriba», le dijo, y luego se fue caminando como si nada. Julieta se quedó en el pasillo, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No era común que alguien como él defendiera a alguien como ella. No en ese mundo, no en esa casa. Regresó al salón sin decir nada, pero algo dentro de ella ya no era igual. Se sentía observada. No por él, sino por los demás. Como si ya hubieran notado algo. Como si alguien hubiera encendido una alarma y todos empezaran a poner atención. Sí, alguien ya había visto demasiado. Regina del Valle no era cualquier mujer. En su mundo, todas sabían quién era. No solo porque venía de una familia con dinero desde hace generaciones, sino porque ella se encargaba de que nadie lo olvidara. Alta, delgada, cabello castaño liso hasta los hombros y siempre con ropa, de diseñador que pareciera elegida al milímetro. No había evento social donde no estuviera en primera fila, ni escándalo del que no supiera antes que la prensa. Pero lo que más la distinguía no era su estilo, era su forma de moverse, como si todo le perteneciera, como si ya hubiera ganado. Desde que murió la esposa de Esteban, Regina se había propuesto un objetivo claro: convertirse en la siguiente señora Monreal. No lo decía en voz alta, claro, pero sus amigas lo sabían. De hecho, muchas se lo peleaban en silencio, pero sabían que Regina tenía ventaja. Conocía a su familia desde antes, había estado en los funerales, en las reuniones privadas, en las comidas discretas. Nunca forzó nada, pero se mantenía cerca. Y eso era parte de su estrategia. Nunca desesperarse. Solo esperar el momento. Correcto. La noche del evento, cuando lo vio hablando con esa mesera en el pasillo, algo dentro de ella se encendió. No era celos, era otra cosa. Era esa mezcla de orgullo y coraje que solo sienten los que están acostumbrados a tenerlo todo. No le molestó que hablara con alguien más, le molestó que lo hiciera con ella. Una mesera, una cualquiera. Y no era porque se creyera más, era porque sabía lo que podía pasar si no intervenía a tiempo. Después de regresar al salón, se acercó al grupo de mujeres que solía tener a su alrededor. Las que siempre reían cuando ella decía algo, las que la copiaban, las que la admiraban y también la temían un poco. Tomó una copa de vino y, sin dar detalles, soltó lo suficiente para encender el chisme. ¿Ya vieron a Esteban? Se anda echando un clavado al personal. Las demás rieron. Una de ellas preguntó quién era. Regina hizo como si no supiera bien. Una morenita, delgada, con trenza. Seguro es nueva porque jamás la había visto. El comentario fue lanzado como piedra. No se dijo mucho más, pero ya había hecho lo que quería: plantar la idea. Y en ese grupo, las ideas crecen rápido. Esa noche, Regina no se despegó de Esteban. Cada vez que él intentaba alejarse, ella lo interceptaba con alguna pregunta,
algún comentario, o simplemente se le ponía al lado. Le contaba cosas que solo ellos entendían, usaba recuerdos del pasado, lo tocaba con familiaridad, como para dejar claro que había confianza. Pero él se mantenía distante. Cortés, sí, pero distante. Cuando llegó la hora del brindis, todos los invitados se reunieron en el centro del jardín. Esteban levantó la copa, dijo unas palabras cortas agradeciendo la presencia de todos, y luego miró hacia la casa. Solo un segundo. Pero Regina lo notó, y supo que estaba buscando a la mesera. Al terminar, Regina se acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa más afilada. Estuvo bonito tu discurso, aunque te faltó decirle gracias a tu nueva amiga. Esteban la miró, sin perder la calma. ¿Quién? ¿Julieta? Ella se encogió de hombros. No sé cómo se llama, pero se nota que te tiene interesado. Esteban no cayó en el juego. No es lo que piensas. Regina sonrió, pero sus ojos no. ¿Y qué pienso? Él no respondió. Solo dio un trago a su copa y se fue caminando hacia otro grupo. Regina lo vio alejarse, con las uñas enterradas en la copa. No iba a dejar que una desconocida le arruinara el trabajo de años, porque eso era trabajo. No solo era atracción o capricho, era estrategia. Ella sabía que casarse con Esteban no solo le daría estatus, también control. En cuanto eso pasara, tendría acceso a una red de poder que no se consigue con belleza ni con dinero, solo con posición. Pero ahora tenía un problema, uno que no había visto venir, porque las mujeres como Julieta no entran en el radar. No tienen apellido, no tienen seguidores en redes, no están en las revistas. Son invisibles hasta que alguien, como Esteban, las mira. Y eso, para Regina, era un error que había que corregir. Al final de la noche, mientras la mayoría se despedía, Regina se acercó a una de las organizadoras del evento. Habló bajito, con tono amable, como quien hace una observación sin maldad. Por cierto, deberías revisar el personal que contratan. Una de las meseras estaba coqueteando con los invitados. Muy evidente. Eso da mala imagen. La organizadora asintió, incómoda, sin decir mucho. Pero ya había sembrado otra semilla. Regina no perdía tiempo. Cuando subió a su camioneta y cerró la puerta, se quedó unos segundos en silencio. Sacó su celular, buscó algo y encontró una foto. Era del evento, de hace unos minutos. Una toma abierta del jardín, donde aparecían Esteban y Julieta, a lo lejos, como fondo. Muy lejos para que se notara algo comprometedor, pero suficiente para comenzar una historia. La mandó a un contacto con un mensaje corto. Te voy a pedir un favor. Investiga a esta muchacha. Y así empezó. La cocina estaba vuelta a un caos. Las charolas sucias se amontonaban en la tarja. Los meseros entraban y salían sin parar. Los cocineros gritaban instrucciones que casi nadie alcanzaba a escuchar, y el calor era tan fuerte que parecía que los estufones estaban a punto de explotar. Julieta se abrió paso entre todo eso, con la bandeja pegada al pecho y el cuello empapado de sudor. Ya faltaba poco para terminar, solo un último recorrido por las mesas del jardín, y después, a limpiar, recoger y esperar el pago. Pero apenas dejó la charola en la barra, la supervisora, una señora de nombre Irma, le hizo una seña. No fue una llamada normal. Fue esa clase de mirada que avisa que algo está mal. Julieta tragó saliva y caminó hacia ella, secándose las manos en el delantal. Irma tenía cara de fastidio, esa que siempre ponía cuando alguien había metido la pata. Era bajita, robusta, con voz ronca de tanto gritar y el carácter de una piedra. No era mala persona, pero tampoco se tentaba el corazón. Si algo salía mal, cortaba de raíz. «Julieta, ¿qué hiciste allá afuera?», preguntó sin rodeos. «¿Cómo que qué hice?». «Nada, serví las copas, lo de siempre», contestó sorprendida. Irma frunció el ceño. No estaba para juegos.
Acaban de decir que uno de los invitados se quejó de ti, que estabas demasiado cerca del señor Monreal. ¿Es cierto? Julieta se quedó en blanco. Ni siquiera sabía cómo responder a eso. No había hecho nada, solo sirvió vino, y él se le acercó 2 veces. ¿Ahora eso era motivo de queja? Yo no. Yo solo estaba trabajando. Él me habló primero, respondió más bajito. Irma la miró con esa mezcla de duda y cansancio que ponía cuando no sabía si creer o no. Mira, yo no tengo nada contra ti, pero sabes cómo es esta gente. Si dicen que hiciste algo fuera de lugar, a mí me caen con todo. Y si quieren que te saque, te saco. Así de simple. ¿Me entiendes? Julieta sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Todo el esfuerzo de la noche, todas las horas de pie, las bandejas pesadas, los platos sucios, todo por una mirada y 2 palabras malinterpretadas. Era injusto, pero no podía decirlo en voz alta. No hice nada, repitió, con los ojos brillosos pero sin llorar. Irma la miró otro segundo y bajó un poco el tono. Ok, solo te lo digo para que no te metas en problemas. Quédate atrás, no salgas más, al salón, y ayúdame con la loza. ¿Sí? Julieta asintió. ¿Qué otra opción tenía? Mientras se amarraba los guantes de plástico y empezaba a enjuagar platos, escuchaba las voces de los otros meseros a lo lejos. Algunos ya estaban comentando cosas, aunque fingían que no. Uno dijo bajito que alguien andaba de ofrecida. Otro soltó una risa corta y dijo que ya se sabía quién tenía suerte esta noche. Julieta apretó los dientes. Le daban ganas de lanzar el trapo y gritar que no era cierto, que no había hecho nada. Pero si hacía eso, solo iba a empeorar todo. Y además, ¿para qué? Nadie ahí iba a defenderla. Nadie más que ella sabía lo que pasó. Y Esteban... Bueno, él ya debía estar en otra parte, rodeado otra vez de gente que sí pertenecía a ese mundo. Lo que más le dolía no era el regaño, ni la humillación. Era esa sensación de que su lugar no importaba, que con una sola palabra de alguien podía ser borrada como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron unos minutos en silencio. Julieta tallaba platos sin parar. Irma revisaba los pedidos del siguiente evento en su libreta. El calor seguía sofocante, y el ruido de la fiesta afuera apenas se escuchaba. Todo estaba lejos, como si ya no fuera parte de eso. Hasta que entró, un mesero con cara rara, como de no saber si reírse o estar nervioso. «Julieta, te busca un señor». El de traje oscuro, el de la mirada seria. Irma levantó la vista de inmediato. «¿Qué? El señor Monreal. Dice que quiere verla 2 minutos». Julieta sintió que las piernas se le aflojaban. «No puedo salir», dijo, casi en automático. Irma la miró. Se notaba que no sabía qué hacer. Si decía que no, Esteban se podía molestar. Pero si decía que sí, quedaba mal con quien se había quejado antes. «Llévatela rápido, y que no la vean los otros invitados», ordenó al mesero. Julieta se quitó los guantes, se arregló un poco la trenza y se limpió las manos con una toalla. Su corazón iba tan rápido que pensó que se le iba a salir por la garganta. Caminó detrás del mesero por un pasillo estrecho, cruzaron una puerta lateral, y ahí estaba Esteban, en una terraza chiquita, alejada del ruido. Él se volteó cuando la vio. «Perdón por meterte en problemas», dijo de inmediato, con tono sincero. Julieta no sabía qué decir. Solo lo miró, esperando que dijera algo más. «Alguien me dijo que habías tenido una llamada de atención. Y creo que fue por mi culpa. No quería eso». Ella bajó la mirada. «Yo solo estaba trabajando». «Lo sé», interrumpió él. «Por eso te quería decir que no voy a meterme más. No quiero arruinarte nada». Julieta respiró hondo. No era lo que esperaba escuchar, pero tenía sentido. Él estaba siendo claro, respetuoso, y eso se agradecía, pero no dejaba de doler, por alguna razón que no entendía. «Gracias», dijo, y se dio la vuelta para regresar. Él no la detuvo. Cuando volvió a la cocina,
Irma no preguntó nada. Solo le señaló una caja con más platos sucios. Julieta se puso los guantes y siguió, trabajando, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella ya no era lo mismo. Pasaron 3 días. Julieta no volvió a saber nada de Esteban. No hubo llamadas, mensajes ni visitas extrañas en su trabajo. Era como si todo lo que pasó aquella noche hubiera sido una escena suelta, sin continuación. Julieta estaba segura de que no lo volvería a ver. Hasta que el jefe del equipo de meseros, Martín, le pasó un sobre delgado, sin decir mucho, mientras revisaban el inventario de copas. «Te lo dejaron aquí ayer en la tarde. Un chofer, creo». Ella lo tomó con cuidado. Era un sobre, blanco sin ningún nombre escrito, solo cerrado con una cinta dorada. Lo abrió sin mucha expectativa, esperando una encuesta de servicio o algún papel perdido. Pero no. Dentro había una tarjeta pequeña, con el nombre impreso, Esteban Monreal. Abajo, a mano, una frase escrita con letra seria, recta, sin adornos. «Me gustaría invitarte a un café, sin compromisos. Esta semana, si quieres». Y al final, su número de celular. Julieta se quedó congelada unos segundos. Guardó la tarjeta como si fuera algo peligroso y se la metió en el bolsillo del pantalón. No dijo nada a nadie. Todo el día estuvo dándole vueltas. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien quería burlarse de ella? ¿Y si él no era lo que parecía? Pero había algo más fuerte que todo eso. La curiosidad. No era amor. No era emoción barata. Era esa sensación rara que se siente cuando alguien se sale del libreto y no sabes por qué. Esa noche, desde el baño de su casa, le escribió: «Hola, soy Julieta. Recibí su tarjeta. Dígame cuándo y dónde». El mensaje era seco, directo, sin adornos. No quería sonar interesada ni grosera, solo clara. Él contestó a los 10 minutos. «¿Te parece bien el viernes a las 5? En el Café Lirio, por el centro. No es elegante, pero hacen buen pan». Julieta leyó el mensaje 3 veces. El Café Lirio era viejo. Nada que ver con los lugares caros donde se esperaba que alguien como él fuera. Ese detalle le pareció extraño, pero también la tranquilizó. No quería que la llevara a un restaurante con mantel blanco y camareros con moño. Cuando llegó el viernes, Julieta salió de su casa con jeans, blusa sencilla y una chaqueta gris que ya tenía sus años. Se había arreglado un poco, pero no, demasiado. No era una cita, se repetía. Era solo un café. Nada más. Aunque por dentro no estaba tan tranquila como aparentaba. Llegó 5 minutos antes. El lugar era pequeño, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Nada pretencioso. Esteban ya estaba ahí, sentado junto a la ventana, con una taza en la mano. Vestía ropa casual, sin corbata, sin saco, y se veía más relajado que la otra noche. Cuando la vio entrar, se levantó y le hizo un gesto con la cabeza. «Qué bueno que viniste», dijo. Julieta se sentó al frente, sin quitarse la chaqueta. «No tengo mucho tiempo. Tengo que regresar temprano a casa». «Lo entiendo», contestó él. «No te voy a quitar mucho». Pidieron café y pan de elote. Durante unos minutos no hablaron de nada importante. Él comentó que le gustaba ese lugar desde joven, que venía con su mamá los domingos. Ella le dijo que lo conocía, porque una vez fue con su hermano. Pero hacía años. Después de unos silencios raros, él fue directo. «Sé que te metí en problemas. No quería eso. Por eso te escribí, para aclarar las cosas. No quiero que pienses que estaba jugando». Julieta lo miró seria. «Yo no pensé eso, pero ya me di cuenta que usted y yo venimos de mundos muy distintos. Usted puede irse tranquilo, después de una fiesta, y yo tengo que quedarme limpiando el piso donde estuvo usted parado. Eso no se le olvida a uno». Esteban no se ofendió. Asintió despacio, como entendiendo. «Tienes razón. No vengo aquí a ofrecerte nada raro. Ni promesas, ni favores. Solo me caíste bien.
y me interesó saber quién eras. Eso es todo. Julieta lo miró por unos segundos. No sabía si creerle, pero también sabía que no hablaba como los hombres que se le acercaban en la calle, ni como los que le echaban piropos en el mercado. ¿Y para qué le sirve saber quién soy?, preguntó, sin quitarle la vista. Tal vez para darme cuenta de que no todos te sonríen por interés. Hizo una pausa. Yo ya tengo todo, Julieta, pero también siento que no tengo nada. Esa frase la hizo fruncir el ceño. ¿Cómo que no tiene nada? Él respiró hondo, como si no supiera cómo explicarlo. Desde que murió mi esposa, todo me sabe a lo mismo. Trabajo, juntas, cenas, eventos. Todos me tratan igual, como si yo fuera un premio. Y tú no. Tú fuiste la única que me miró como si no me conocieras, y eso... Se sintió bien. Julieta bajó la mirada. No quería sentirse conmovida. No quería confiar tan rápido. Pero tampoco podía fingir que no entendía lo que él decía. Ella también vivía rodeada de máscaras, aunque fueran diferentes. Se quedaron callados un rato. El café se estaba enfriando. Julieta dio un sorbo y dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Yo no tengo tiempo para enredos. Cuido a mi mamá y a mi hermano. No tengo ni coche. A veces no tengo ni para un taxi. Así que si quiere invitarme un pan, bien. Pero si quiere jugar a ser el salvador, ahí sí no. Esteban sonrió, con una sinceridad que no se ve todos los días. No vine a salvarte. Vine a conocerte. Y así se quedaron, hablando un poco más. De cosas simples, de la escuela, del clima, de lo que pasa en la ciudad. Cuando se despidieron, no hubo beso ni promesa de volverse a ver. Solo un gracias por venir y un cuídese. Julieta tomó el camión de regreso. Se sentó junto a la ventana, viendo pasar la ciudad. No era una cita, no era nada serio. Pero algo, muy adentro, ya se había movido. El segundo encuentro no fue planeado, pero tampoco fue coincidencia. Esteban volvió al Café Lirio 2 días después. Julieta ya lo había pensado más de una vez, pero se había convencido de que no debía escribirle. Le había dicho lo que pensaba, con respeto pero sin filtro. No quería parecer interesada ni ilusionada. Pero ahí estaba él otra vez, sentado junto a la ventana, con un cuaderno pequeño abierto y una taza de café humeante frente a él. Julieta iba pasando por la calle, saliendo de una papelería donde había comprado unas hojas para las tareas de su hermano. Lo vio por el vidrio sin querer y, por impulso, se detuvo. Dudó unos segundos, como si su cuerpo quisiera irse, pero sus pies se hubieran clavado al piso. Esteban la vio y levantó la mano, como saludando a un conocido de siempre. No fue un gesto exagerado, fue simple. Ella respiró hondo y entró. ¿Vienes? ¿Sola?, preguntó él con una sonrisa ligera. Andaba por aquí, pero no venía a buscarlo, dijo Julieta dejando claro el punto. Lo sé. ¿Quieres sentarte? Ella miró el reloj, como si tuviera algo urgente, aunque no era cierto. Solo un ratito. No tengo mucho tiempo. Pidió un café con leche y un cuernito. Esteban cerró el cuaderno y lo puso a un lado. Por unos segundos no hablaron. Afuera pasaban camiones y coches. Adentro, el ambiente olía a pan recién horneado y vainilla. Sonaba una canción de los 80 por la bocina. ¿Tú también escribes?, preguntó Julieta, señalando el cuaderno. No, bueno, a veces. Solo cosas sueltas, ideas, pensamientos que se me vienen. ¿Como un diario? Algo así. No tiene orden ni sentido. A veces solo escribo lo que no puedo decir en voz alta. Julieta tomó su café y se quedó callada un momento. ¿Y por qué no puede decirlo en voz alta? Porque la mayoría de la gente no quiere escuchar. Solo quieren que les digas lo que quieren oír. Ella sonrió leve, sin burla, solo como reconociendo que tenía razón. ¿Y qué escribe hoy? Esteban dudó, pero luego abrió el cuaderno y se lo pasó. Julieta lo tomó con cuidado,
y leyó unas líneas que no parecían poesía ni frases cursis. Era algo así como un desahogo. A veces uno no quiere escapar de su vida, solo quiere encontrar una parte donde respirar sin estar rodeado de expectativas. Ella levantó la mirada. ¿Le cuesta mucho ser usted? Más de lo que crees. La gente espera que sea perfecto, que siempre sepa qué hacer, que tenga todo bajo control. Pero a veces no tengo ganas ni de levantarme de la cama. Yo tampoco. Pero igual lo hago, porque si no, no hay comida. La diferencia es que tú sí tienes razones reales. Yo solo tengo fantasmas. Julieta bajó la mirada. No sabía si sentir empatía o enfado. Siempre le había molestado la gente rica que se quejaba de su vida, como si el dinero no solucionara el 80% de los problemas. Pero con Esteban no era lo mismo. Su voz no tenía lástima ni drama. Solo hablaba como alguien que de verdad estaba cansado. ¿Todavía la extraña?, preguntó, sin pensar mucho. Esteban levantó la vista. Se tardó unos segundos en responder. Todos los días. Aunque ya no sé si la extraño a ella o a la versión de mí que existía cuando estaba con ella. Julieta entendió eso. Lo entendió mejor de lo que quiso admitir. ¿Cómo era ella? Teresa. Era sencilla, callada, pero cuando hablaba, todos la escuchaban. No le gustaban los eventos ni las cámaras. Siempre me decía que ese mundo era una burbuja falsa. ¿Y por qué estaba con usted si no le gustaba? ¿Ese mundo? Porque me conoció cuando yo todavía no era parte de él. Julieta asintió. Esa respuesta le dijo mucho. ¿Y por qué me cuenta todo esto? Porque contigo no tengo que fingir. No necesito usar el nombre ni el título ni el personaje. Solo puedo hablar. Y tú puedes decirme lo que piensas, sin miedo a perder nada. Ella lo miró con desconfianza. ¿Y qué pasa si me empiezo a llevar con usted? Si lo veo otra vez, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a inventar? Lo van a inventar de todos modos. Así son. Julieta soltó un suspiro largo. No estaba enamorada. No estaba cayendo. Pero había algo ahí. Algo que no sabía cómo nombrar. Y que no se sentía ni mal ni peligroso. Solo diferente. ¿Usted cree en las segundas oportunidades?, preguntó ella. Depende. ¿Oportunidades para qué? Para empezar algo sin miedo. Esteban la miró sin moverse. Luego bajó la vista y dio otro sorbo a su café. Si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, te diría que no. Pero hoy, no sé. A lo mejor sí. Se quedaron ahí, hablando de cosas que no se dicen en fiestas ni en oficinas. De miedos, de sueños rotos, de lo que uno esconde para no parecer débil. Hablaron como si fueran dos personas comunes, sentadas, frente a frente, sin necesidad de actuar. Cuando terminó el café y el pan ya no quedaba, Julieta miró la hora y se levantó. Me tengo que ir. Mi hermano sale de la escuela y no hay quien lo recoja. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Si me empiezan a ver en su coche, me va a ir peor que con el regaño en la cocina. Esteban no insistió. Solo le sonrió. Entonces nos vemos otra. ¿Beth? Julieta lo pensó un segundo. No sé, pero si me vuelve a encontrar por aquí, no me escondo. Y salió del café sin mirar atrás. Esteban se quedó en la mesa, con el cuaderno abierto otra vez, y escribió una sola línea. Ella no me cree, pero me está escuchando, y eso ya es mucho más de lo que tenía. Regina del Valle no era de las que se quedaban esperando. Apenas terminó el evento, hizo un par de llamadas desde su coche, mientras su chofer la llevaba a casa. Tenía una libreta donde apuntaba todo. Nombres, fechas, lugares. No confiaba en su memoria ni en sus amigas. Su poder estaba en la información que conseguía y en cómo la usaba. Cuando recibió los primeros datos sobre Julieta, no se sorprendió. Sin apellidos conocidos, sin estudios caros, sin círculo social. Una chica común, de barrio, con una mamá enferma y un hermano que aún iba a la secundaria, sin pareja, sin historial, sin nada. Perfecta para ser descartada.
pero también perfecta para ser convertida en un problema si alguien como Esteban se empeñaba en verla más de la cuenta. En su casa, Regina leyó el informe mientras tomaba vino en su terraza. Al principio no vio nada grave, pero cuando llegó a la parte donde decía que Esteban la había citado fuera del trabajo y que se les había visto juntos 2 veces, su cara cambió. Así que sí le está dando cuerda, murmuró, chasqueando la lengua. Marcó de inmediato a su contacto en la empresa de eventos donde trabajaba Julieta. ¿Tú sabes quién contrató a esa mesera nueva? ¿Julieta?, preguntó sin rodeos. Del otro lado, una voz nerviosa intentó explicarle que era parte del personal flotante, que a veces los llamaban solo cuando hacía falta. Quiero que la saques de las listas. No me importa si tiene turnos ya asignados. No quiero verla en ningún evento más. Y si alguien pregunta, di que fue por mal comportamiento. ¿Quedó claro? La respuesta fue un sí flojito, pero Regina no necesitaba más. Sabía que, con su nombre, nadie se iba a atrever a decirle que no. Eso solo fue el inicio. Mandó otro mensaje a una conocida en recursos humanos de una empresa grande. Le pidió que pusieran en lista de espera una solicitud de empleo que Julieta había dejado meses atrás. No era un puesto importante, pero el punto no era el trabajo, sino cerrarle puertas. Después habló con su asistente. Quiero que busques todo lo que se diga de Esteban Monreal en redes sociales. Si alguien menciona que lo vieron con una mujer distinta, me mandas el link en cuanto aparezca. Pausa. Y quiero que mandes una foto de esta muchacha a todos los contactos que tenemos en medios, por si algún reportero la ve en la calle. La asistente dudó. ¿Y qué les digo que es? Diles que es una nueva amiga del señor Monreal. Con eso basta. Lo demás se inventa solo. El plan era simple: aislarla, llenarla de presión, hacer que se sintiera observada, incómoda, fuera de lugar. Porque Regina sabía que no necesitaba hacer mucho para que una chica como Julieta se retirara sola. Solo tenía que empujarla un poco. Las personas como ella no estaban hechas para ese mundo, y eso se lo iba a recordar cada vez que pudiera. Esa misma semana, Julieta fue al trabajo como siempre. Se puso su uniforme, llegó puntual y esperó instrucciones, pero Irma no la dejó ni salir del vestidor. Julieta, me pidieron que no te asignara eventos por el momento. ¿Cómo que, por el momento? Eso dijeron. Que hay que hacer una revisión de personal. Que hubo comentarios sobre ti. Julieta apretó los puños. No quería llorar. No frente a ella. ¿Comentarios de quién? No lo sé. Pero sabes cómo es esto. A veces, un solo comentario basta para sacarte de la lista. No dijo nada más. Se quitó el uniforme, lo dobló y lo dejó sobre la banca. Salió del lugar sin despedirse. No podía con la vergüenza. Al llegar a casa, todo se sintió más pesado. Su mamá la recibió con una sonrisa débil desde el sillón. Su hermano hacía tarea en la mesa. Todo parecía normal, pero ella no podía quitarse esa sensación de que el mundo la estaba empujando fuera de algo que apenas empezaba a conocer. Esa noche le escribió a Esteban. Ya no tengo trabajo. Parece que alguien se quejó otra vez. Y no me están diciendo por qué. Esteban no tardó en contestar. ¿Quieres que hable con alguien? No. Solo quería avisarle. Mejor no me vuelva a buscar. Ya entendí cómo funciona esto. Pasaron minutos sin respuesta, hasta que él escribió: no voy a dejar que te arruinen por mi culpa. Pero ella ya no contestó. Mientras tanto, Regina estaba sentada frente al espejo, quitándose los aretes, tranquila. En su cabeza, todo iba saliendo como esperaba. Había bajado a Julieta del escenario sin ensuciarse las manos. Solo con llamadas, frases bien pensadas y un par de nombres soltados en el lugar correcto. Pero lo que no sabía Regina era que Esteban no era tan fácil de manipular como todos los demás. Que, a diferencia de otros hombres, él no reaccionaba con orgullo herido ni se echaba para atrás por una simple incomodidad. Y que, mientras ella creía que el juego ya estaba ganado,
él ya estaba planeando el siguiente movimiento. Al principio, Julieta pensó que solo era mala suerte, que lo del trabajo había sido una coincidencia, que tal vez alguien se había molestado por lo que pasó en la fiesta y que con el tiempo todo se iba a calmar. Pero no fue así. Lo que vino después fue peor. Mucho peor. Una tarde, fue al minisúper de la esquina a comprar lo del desayuno. Pan, leche, papel de baño. Nada fuera de lo normal. Mientras sacaba las monedas de su monedero, el dueño, don Toño, que la conocía de años, le hizo una pregunta con tono raro. ¿Tú saliste en la tele o qué? Julieta lo miró sin entender. ¿Cómo? Te vi en una foto, en un grupo de Facebook. Algo de que te traías algo con un millonario. No. Sé bien. Pensé que era otra Julieta, pero eras tú, ¿no? Se le cayó una moneda al piso. Le temblaba la mano. No contestó nada. Solo agarró la bolsa, pagó rápido y salió. Esa misma noche buscó en su celular. Entró a uno de esos grupos de chismes, locales donde la gente publica desde ventas hasta pleitos en la calle. Y ahí estaba, una foto tomada desde lejos, en el café donde había estado con Esteban. Salía ella, de espaldas, y Esteban de frente. No estaban haciendo nada, ni siquiera tocándose. Pero el texto arriba decía: la nueva conquista del viudo Monreal no es de la alta sociedad. ¿Quién es la chica misteriosa? Y abajo, comentarios. Cientos. Algunos se burlaban, otros la atacaban. Otros decían que seguro era una interesada, una vividora, que ya se veía venir que alguien así se le iba a trepar. Julieta no podía creer lo que estaba leyendo. No entendía cómo habían conseguido esa foto, cómo sabían su nombre, por qué la estaban exhibiendo así. Apagó el teléfono y se encerró en el baño. Su mamá le tocó la puerta a los pocos minutos, preocupada. ¿Estás bien? Sí, ya. Voy, pero no estaba bien. Ni cerca. Al día siguiente, cuando salió rumbo a la casa de la señora Licha, una vecina que le daba trabajo lavando ropa y limpiando ventanas algunos días, sintió que la miraban distinto, como si ya no fuera Julieta la muchacha que ayudaba a su mamá y cuidaba a su hermano, sino la del millonario. Al llegar, Licha le abrió la puerta con una cara entre incómoda y culpable. Julieta, hija, te agradezco todo, pero hoy no. Van a hacer falta que vengas. ¿Por qué? Es que... Bueno, me dijeron que hay gente preguntando por ti. Unas señoras del club. Que si vienes aquí, que si estás saliendo con un señor importante, no quiero meterme en problemas. Entiéndeme. Julieta tragó saliva. ¿Quién anda preguntando? No sé bien. Una tal Regina, creo, o alguien que trabaja con ella. Me mandaron mensaje ayer. No quiero líos. Mi esposo trabaja en una empresa que ella patrocina. Ahí fue cuando entendió que lo que estaba pasando ya no era una casualidad. Era algo planeado, frío, callado, pero directo. Y no solo era eso. Esa noche, el arrendador del pequeño departamento donde vivía le dejó una nota bajo la puerta. Necesitamos revisar el contrato. Llamar con urgencia. Puede haber un ajuste en la renta. Lo llamó de inmediato. El tipo fue cortante, seco. Recibí una llamada anónima diciendo que tú estás recibiendo dinero de una persona muy conocida. Si es cierto, el monto de renta ya no es justo. Aquí tratamos de ser parejos con todos. Julieta colgó sin decir más. No podía más. Todo se estaba saliendo de control. Fue cuando pensó en hablarle a Esteban. Tenía su número. Pero no quería sonar desesperada. No quería que pensara que estaba buscando su ayuda, ni dinero, ni favores. No era orgullo. Era dignidad. La suya. Pero esa noche, ya sin aguantar más, le mandó un mensaje. Están diciendo cosas. Me están quitando trabajos. Alguien está hablando de mí. No sé qué hacer. Esteban respondió de inmediato. Dime dónde estás. Voy por ti. Ella dudó unos segundos. Luego solo le mandó la ubicación. Era una banca en el parque frente a su casa. Salió sin decirle nada a su mamá,
solo que iba a tomar aire. Esteban llegó 15 minutos después, en una camioneta gris, sin chofer. Cuando la vio, bajó rápido. ¿Estás bien? Julieta lo miró directo. ¿Quién está haciendo esto? Él se quedó callado. Sabía la respuesta, pero decirlo era otra cosa. ¿Es ella, verdad? Regina. Él asintió. Es muy poderosa. Está en todos lados. Tiene contactos en empresas, en medios, en oficinas. Pero voy a frenarla. ¿Cómo? No lo sé todavía. Pero te juro que esto no va a seguir. Julieta se cruzó de brazos. Tenía frío, pero no se movió. Yo no quería esto. Solo fui a servir vino. Nunca le pedí nada. Nunca le coqueteé. Usted se me acercó. Lo sé. Y por eso me duele todo esto. ¿Y si me voy? ¿Y si desaparezco? ¿Se acaba todo? Esteban la miró serio. No. No deberías tener que irte tú. Ella es la que está cruzando la línea. Julieta se quedó en silencio. Esteban se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. No dijo más. No se tocaban. No había abrazo. Solo estaban ahí, compartiendo el mismo enojo y la misma impotencia. Al día siguiente, Esteban tenía una reunión importante con socios internacionales, pero no fue. Se encerró en su casa, pidió todos los informes de medios digitales, contactó a un viejo amigo periodista y empezó a mover hilos. Si Regina quería jugar sucio, él también sabía cómo hacerlo, pero en el fondo, sabía que lo que más le dolía no era la humillación pública, ni los ataques. Lo que más le dolía era ver a Julieta mirar al piso, cansada, como si ya no esperara justicia, y eso no lo iba a permitir. Regina lo invitó con toda la intención. No fue una ocurrencia ni una cortesía. Fue planeado con calma, en frío, como las cosas que ella hacía cuando algo le estorbaba. Llamó a Esteban una mañana de martes, con su tono más amable, ese que usaba cuando necesitaba parecer tranquila aunque por dentro le ardiera la sangre. Esteban, quiero verte, no por negocios ni eventos, solo tú y yo, un almuerzo en mi casa, como antes. Él dudó un segundo antes de contestar. Lo pensó, pero luego aceptó. Sabía que tarde o temprano iban a tener que hablar, y prefería hacerlo mirándola a la cara. Regina mandó a cerrar el jardín trasero, puso una mesa de mármol blanco bajo la sombra de los árboles, mandó traer comida de uno de los restaurantes más exclusivos de San Pedro, y se arregló como si fuera una pasarela. Maquillaje impecable, peinado controlado al milímetro, vestido rojo entallado, el tipo de look que decía, yo sigo siendo la reina aquí. Cuando Esteban llegó, lo recibió con una sonrisa que no era de alegría, era de guerra disfrazada. «Qué bueno que viniste», dijo, dándole un beso en la mejilla, rápido, como siempre hacía cuando quería marcar territorio sin parecer obvia. Se sentaron. Hablaron de cosas superficiales al principio, que si el clima, que si la comida estaba rica, que si fulanito se fue a vivir a Madrid. Esteban se mantuvo neutral, sin emociones. Ella lo notó, pero no cambió su tono. Sabía que tenía que jugarla con cuidado. Después del primer plato, soltó la bomba. ¿Y qué pasó con la meserita? Esteban dejó el tenedor sobre el plato. No hizo ningún gesto, pero en sus ojos apareció una chispa de fastidio. No creo que tengas derecho a llamarla así. Regina rió bajito, como si lo encontrara. Tierno. Ay, Esteban, no me hagas esto más difícil. Todos ya saben que andas viéndote con ella. Está en todos lados. No te puedes hacer el ingenuo. Él no respondió. Solo tomó un sorbo de agua. Regina cambió el tono. Ya no tan ligera, más directa. Te estás equivocando. Muy feo. Esa mujer no es para ti. No es de tu nivel. No te va a traer más que problemas. Lo estás viendo. Lo que estoy viendo es que alguien muy poderoso se está encargando de hacerle la vida imposible. ¿Y tú crees que es casualidad?, preguntó ella subiendo un poco la voz. No.
Sé que viene de alguien con miedo. Regina lo miró con frialdad. ¿Miedo? No, Esteban. Esto no es miedo. Esto es inteligencia. Protegerte de gente que solo va a usar tu nombre, tu dinero y tu tiempo. Tú no la conoces como yo. Ese tipo de mujeres saben cómo moverse. Empiezan con una charla, luego con un café, luego con una historia triste. Y cuando menos te das cuenta, ya te están metiendo en problemas. Esteban apoyó los codos en la mesa. Ya no quería seguir con juegos. Julieta no me ha pedido nada, ni dinero, ni ayuda, ni promesas. Tú sí lo has hecho durante años. Tú me has presionado para que me junte contigo, para que te lleve a eventos, para que te abra puertas. Y ahora vienes a decirme que ella es la interesada. Regina se quedó en silencio. Por un segundo se sintió desnuda. Yo siempre he estado para ti, dijo con un tono más suave. Desde que murió Teresa, yo he estado cerca. Cuando nadie quería hablar contigo, cuando tú no querías salir de casa, fui yo la que te buscó. ¿Y qué esperabas? ¿Que te lo pagara con un anillo? Esperaba que por fin vieras quién es la que te conviene, contestó Regina, ya sin máscaras. Esteban suspiró. Ya había escuchado suficiente. No voy a dejar que destruyas a alguien solo porque no cumple tus reglas. Si Julieta no quiere verme más, será su decisión, pero no la vas a aplastar tú. ¿Y tú crees que puedes protegerla?, preguntó ella sin esconder la rabia. Estás solo en esto, Esteban. Tu círculo ya empezó a hablar. Tus socios están incómodos. Tus clientes están preguntando. No eres el rebelde que crees ser. Eres parte del sistema que te mantiene arriba. Y ese sistema no acepta errores como ella. Entonces tal vez no quiero estar arriba, respondió él, tranquilo pero firme. Regina se paró. Ya no quería seguir escuchando. Se fue directo a la terraza, dejó el vaso sobre la mesa con una fuerza y se quedó mirando hacia el jardín como si necesitara aire. Esteban la siguió con la mirada un segundo. Luego se levantó, agarró su saco y dijo en voz baja: «Gracias por el almuerzo». Regina no se volteó. Solo apretó la mandíbula, ni siquiera le respondió. Cuando Esteban salió de la casa, no miró atrás. Sabía que esa comida era el punto de quiebre, que después de eso, Regina no iba a parar. Ya no era una competencia, era guerra, y él ya había tomado su lugar. Esteban no era tonto. Sabía que Regina no se iba a quedar tranquila después de aquel almuerzo, pero no pensó que la cosa ya había llegado tan lejos, hasta que vio lo que nunca pensó ver. Todo empezó con una llamada que no esperaba. Uno de los empleados más antiguos de su empresa, un tipo serio llamado Ramiro, que trabajaba en seguridad interna. Lo buscó con algo que, según él, era urgente. «Disculpe que lo moleste, pero creo que debería ver esto». Le mostró una carpeta con capturas de pantalla, mensajes reenviados y notas internas. Al principio, Esteban no entendía bien de qué se trataba, pero luego vio el nombre de Julieta, y lo entendió todo. ¿Qué es esto? Órdenes indirectas, pedidas por gente cercana a la señora Regina del Valle. Usaron sus conexiones con CITA, uno de los departamentos de selección, para poner el nombre de esa muchacha en una lista negra interna. No para cargos oficiales, más bien para evitar su contratación en varias empresas del grupo. Esteban sintió un golpe en el pecho. No era una suposición. Era real. ¿Desde cuándo? Más o menos desde hace 10 días. ¿Y cómo lo sabes? ¿Tú? Ramiro lo miró firme. Porque yo reviso esas cosas, señor. Y la señora Regina, aunque sea influyente, no puede estar por encima de este lugar. Esto se lo muestro porque usted tiene derecho a saber lo que están haciendo en su nombre, aunque usted no lo haya pedido. Esteban guardó silencio. Se quedó viendo las hojas como si estuviera leyendo otra cosa. Luego las cerró con calma y le agradeció a Ramiro. Apenas se fue, agarró el teléfono y marcó directo a uno de sus abogados de confianza. «Quiero que me investigues cuántas veces se ha usado mi nombre, o el de mi empresa, para emitir recomendaciones, restricciones
o sugerencias que yo no haya firmado, y quiero que empieces por revisar los movimientos de la señora Regina del Valle. El abogado dudó. ¿Regina? ¿Estás seguro? Más que nunca. Colgó y agarró su chaqueta. No pensaba quedarse ahí encerrado mientras Julieta cargaba con el peso de algo que no provocó. La buscó por mensajes, pero ella no contestó. No estaba en casa. Su mamá dijo que había salido desde temprano a buscar trabajo. No sabía bien dónde. Esteban se subió al coche y se fue directo al centro. Recorrió los lugares donde sabía que ella había ido antes. Cafeterías, oficinas, hasta la misma agencia de banquetes donde trabajó. Nada. Nadie sabía nada. Algunos empleados apenas si querían hablar. Uno de ellos incluso bajó la voz para advertirle: «Mejor no se meta, señor. Ella está marcada. No oficialmente, pero usted me entiende. Es mejor que se aleje». Eso lo encendió más. ¿Marcada? ¿Por qué? ¿Por conocerme? Por eso, por aparecer en fotos, por salir con usted. La señora Regina es amiga de varios jefes aquí. Si ella no quiere que alguien trabaje, ese alguien no trabaja. Así de fácil. Esteban apretó los puños. Eso no es legal. No, pero tampoco es oficial. Así se manejan estas cosas. Cuando regresó a su coche, le temblaban las manos. No por miedo, sino por impotencia. No era solo Julieta. Era lo que eso representaba. Si a una mujer como ella, que nunca pidió nada, la podían aplastar con solo mover unos hilos, entonces ¿qué clase de mundo estaban protegiendo? Le escribió otra vez. «Julieta, por favor, contéstame. Necesito verte». Nada. Silencio. Al final del día, fue a buscarla directamente a su casa. Tocó la puerta sin saber si abriría ella o su mamá. Pero fue su hermano, un chavito de unos 14 años, el que salió. Lo miró con desconfianza, como quien ya había escuchado demasiadas cosas. ¿Está Julieta? ¿No quiere hablar con usted? Esteban bajó la mirada. Solo necesito 2 minutos. No vengo a pelear, ni a justificarme. Él sí. Muchacho lo miró un rato. Luego suspiró y entró a llamar. Un par de minutos después, Julieta salió. Llevaba el cabello suelto, cara cansada, los ojos sin brillo. No era la misma de hace una semana. Ya no. ¿Qué quiere? Decirte que sé todo lo que han hecho contra ti. Y que no lo voy a dejar así. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a regalarme un trabajo? ¿Un departamento? ¿Va a venir a salvarme como en las películas? No. Solo quiero que sepas que esto no lo causaste tú. Lo causé yo por no haber parado a tiempo a quien debía parar. Ella cruzó los brazos. Usted no tiene idea de lo que es que te cierren las puertas sin explicaciones, que la gente te mire raro, que te hablen como si tuvieras una etiqueta pegada en la frente. Sí, lo tengo. En otro nivel, pero sí lo sé. Entonces, ¿por qué se acercó a mí? ¿Por qué me habló esa noche? Si sabía que con una palabra suya podía hacerme esto. Porque no pensé que fueras una más. Y no lo eres. Pues a los ojos del resto sí lo soy. Esteban dio un paso más cerca. Julieta, sé que no tengo cómo reparar esto, pero te juro que voy a limpiar tu nombre. Y el mío, si hace falta. Ella lo miró con una mezcla de dolor y rabia. No me importa su nombre. Yo solo quiero recuperar mi vida. Y eso, por ahora, no depende de mí. Depende de lo que usted deje pasar. Y se metió a su casa. Esteban se quedó un momento ahí, parado, mirando la puerta cerrada. Ya no se trataba de sentimientos. Se trataba de justicia. Y esta vez, él no iba a dejarlo pasar. Julieta no tenía tiempo para pensar en sentimientos. Desde que todo se le vino encima, cada día era una lucha nueva. Buscar trabajo sin que le cerraran la puerta en la cara, cuidar a su mamá que cada vez necesitaba más atención, preparar la comida, ayudarle a su hermano con la tarea, pagar los recibos con lo poquito que tenía.
Y encima aguantar miradas, comentarios y mensajes que no pedía. Todo por una charla, un café y un par de fotos que se salieron de control. Esa semana se levantaba antes de que saliera el sol. Iba a dejar solicitudes a donde fuera. Cafeterías, tiendas, fondas, lo que cayera. Pero siempre pasaba lo mismo. Al principio la trataban bien, luego pedían su nombre completo, y al rato le decían que ya no necesitaban personal. Algunos ni siquiera se molestaban en dar excusas. Una señora hasta le dijo, sin vergüenza: «Tú eres la de la foto con el señor Monreal, ¿verdad? Aquí no queremos problemas. Mejor busca en otro lado». Eso fue lo que la reventó por dentro. Y justo cuando estaba por rendirse, apareció un mensaje, no de Esteban. Era de una mujer que se presentó como Sofía Andrade, consultora de imagen corporativa. Decía. El mensaje era elegante, corto, directo. «Hola Julieta, mi nombre es Sofía. Recibí tu contacto a través de una conocida. Me gustaría hablar contigo sobre una oferta de empleo. Si estás interesada, podemos vernos mañana. Yo me acerco a donde estés». Julieta dudó. No entendía de qué iba la cosa. No conocía a ninguna Sofía. Pero la curiosidad y la desesperación le ganaron. Acordaron verse en una cafetería a unas calles de su casa. Nada lujoso, nada raro. Cuando llegó, Sofía ya la estaba esperando. Era una mujer de unos 40 años, muy arreglada, con ese estilo de oficina cara, traje sastre, perfume fuerte, uñas perfectas. Pero hablaba con calma, sin sonar presumida. «Julieta, gracias por venir. Voy directo al punto», dijo apenas se sentaron. «Trabajo para una empresa privada de relaciones estratégicas. Buscamos perfiles como el tuyo». «¿Como el mío?» «Sí. Gente que tenga buena presencia, facilidad para adaptarse, con capacidad de aprendizaje rápido». «¿Y tú?» «Bueno, tú ya sabes lo que es moverte entre gente poderosa, aunque no haya sido en las mejores condiciones». Julieta la miró sin decir nada. «No te estoy ofreciendo nada ilegal, ni raro. Es un puesto real, asistente ejecutiva, buen sueldo, entrenamiento, horario flexible y sobre todo, lejos de todo esto que estás viviendo. ¿Y qué tengo que hacer? Vas a asistir a empresarios en eventos privados, a veces llevar documentos, otras veces tomar notas, coordinar citas. Nada complicado, pero eso sí, hay reglas, discreción, imagen, saber cuándo hablar y cuándo no». Julieta sintió un nudo en el estómago. «¿Esto tiene que ver con Regina?» «Sofía». Sonrió. «Regina es parte del consejo de la empresa, sí, pero no me mandó ella. Me enteré de tu situación y pensé que podrías ser útil para ciertos proyectos». «¿Y por qué ahora? ¿Por qué me buscan justo cuando todos me están cerrando las puertas?» Sofía se acercó un poco más. «Porque te hiciste visible. En este mundo, ser invisible es un problema, pero ser visible puede ser una oportunidad si sabes usarla». Julieta se quedó callada. No sabía si sentirse halagada o manipulada. «¿Y Esteban sabe que me están ofreciendo esto?» «No. Y no tiene por qué saberlo. Esto es entre tú y nosotras. Nadie te va a pedir que hables de él, ni que te alejes, pero sería bueno que te concentraras en ti, en lo que puedes construir por tu cuenta. Y si digo que no, nada cambia. Solo seguirás tocando puertas que no se van a abrir». Eso la golpeó más fuerte que todo lo demás. Julieta no respondió de inmediato. Solo pidió un vaso con agua. Miró por la ventana. Vio pasar a una señora con su hijo de la mano, cargando 2 bolsas del súper. Pensó en su mamá, en los frascos de medicina vacíos, en la cuenta del gas que ya venía vencida. Pensó en su hermano, que cada día preguntaba si ya iba a volver todo a la normalidad. ¿Cuándo empezaría? La próxima semana. Pero podemos hacer pruebas desde mañana. Te pagamos por día. Y si no paso las pruebas, no pierdes nada. Pero si las pasas, puedes dejar atrás todo esto.
Julieta mordió el labio. «Mándeme la información. Lo voy a pensar». Sofía asintió y le dio una tarjeta con el logo de la empresa, su nombre y un número directo. «Solo no tardes mucho. Estas cosas no esperan. Sé». Despidieron sin abrazo, sin apretón de manos. Julieta caminó hasta su casa con la cabeza a mil. No quería meterse en algo sucio, pero tampoco podía seguir sintiéndose una carga en su propia casa. Esa noche, Esteban le volvió a escribir. «Estoy reuniendo pruebas. Ya casi tengo todo para enfrentarla». Ella no contestó. Por primera vez, Julieta se sentía con una opción real. Tal vez no era lo que soñaba, tal vez no era justo, pero era algo. Y en ese momento, algo era mucho más de lo que tenía. La imagen que todos tenían de Esteban Monreal era impecable. Rico, exitoso, elegante, viudo triste pero fuerte, empresario visionario. Un hombre que lo tenía todo y no necesitaba de nadie. Eso creían, eso querían creer. Pero la verdad, la de verdad, era otra. Y él ya estaba cansado de cargarla solo. Julieta no le contestaba desde hace días. Esteban respetaba su espacio, pero no podía dejar las cosas así. Había tomado una decisión, una que le dolía más que cualquier otra, pero que sentía necesaria. Tenía que hablar con ella, cara a cara. Contarle la parte de su vida que nadie conocía, porque si alguien tenía el derecho de saberlo, era ella. Esa tarde, la esperó afuera, del edificio donde Sofía la había citado para las pruebas del nuevo trabajo. No se escondió. Estaba parado junto a su camioneta, vestido normal, sin guardaespaldas ni chofer. Cuando Julieta lo vio, pensó en dar media vuelta, pero él le habló sin levantar la voz. «Solo te pido media hora. Después no te vuelvo a molestar». Ella lo miró seria. «Estoy ocupada». «Lo sé, pero necesito contarte algo antes de que tomes esa decisión». «¿Qué decisión?» «La de entrar a ese mundo que te están ofreciendo, que en realidad es una trampa». Julieta resopló, molesta. «¿Y ahora sí vas a venir a salvarme?» «No, vengo a contarte por qué no puedo hacerlo. ¿Por qué ni siquiera puedo salvarme a mí mismo?» La frase la desconcertó. Lo miró por un segundo y, contra todo pronóstico, aceptó. Caminaron hasta un café modesto, uno distinto al de siempre. Se sentaron en una mesa apartada. Esteban no pidió nada. Solo la miró con los ojos cansados. «Todo el mundo cree que soy intocable, que mi empresa está blindada, que mi vida está resuelta. Pero la verdad es que estoy parado sobre una cuerda floja desde hace más de un año». Julieta no dijo nada. Solo escuchaba. «Después de que Teresa murió, dejé de prestarle atención a todo. A las juntas, a los balances, a los contratos. Pensé que podía delegar, que mis socios, mis contadores, mis abogados, todos iban a cuidar lo que yo construí. Pero me equivoqué». Se frotó la cara con ambas manos. «Firmé cosas sin leer. Me hicieron mover dinero a cuentas que no entendía. Invertí en proyectos que ni siquiera existían. Todo porque estaba en automático, como si nada importara». «¿Y perdiste dinero?» «Más que eso. Perdí control. Mi empresa está en peligro, Julieta. No por falta de dinero, sino por malas decisiones y gente que quiere verme caer». Ella frunció el ceño. «¿Por eso Regina se siente con tanto poder?» Esteban asintió. «Ella sabe todo. Y no solo eso. Tiene acciones, tiene acceso, y tiene amigos en los bancos, en los medios, en los despachos. Puede destruir mi imagen en un segundo si se lo propone. ¿Y por qué no lo has enfrentado? Porque si lo hago mal, caigo yo. Y caen cientos de trabajadores, familias enteras, y porque ya no sé en quién confiar». Julieta bajó la mirada. Estaba procesando todo. «¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú fuiste la primera persona en meses que no me pidió nada, que no me vio como el señor Monreal, que me trató como alguien más.
Me recordaste lo que era ser escuchado sin tener que pagar por eso. Julieta tragó saliva. Estaba confundida, triste, enojada, todo junto. ¿Y si yo acepto ese trabajo con Sofía? ¿Me van a usar para presionarte? Sí, porque así funciona ese juego. Te tienen cerca, te hacen firmar confidencialidad, te muestran cosas delicadas y después te usan como pieza. ¿Y si no acepto? ¿Qué gano? Esteban se quedó callado. Luego dijo: nada, solo recuperas tu dignidad, que ya es muchísimo más de lo que yo tengo ahora. Julieta se recargó en la silla. Lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. No era el millonario perfecto. No era el hombre de revista. Era alguien roto, desordenado, tratando de no derrumbarse. ¿Y por qué me cuentas esto a mí? Porque ya no quiero esconderme. Porque si voy a perderlo todo, al menos que sea diciendo la verdad. Y porque tú mereces saber quién soy de verdad antes de decidir si quieres quedarte o correr. Julieta no respondió. Solo se levantó. Él no la detuvo. Caminó hasta la puerta. Se detuvo un segundo y le dijo sin mirarlo: yo no soy una pieza. Ni de tu juego, ni del de ella. No me busques más. Hasta que tú mismo sepas que estás dispuesto a perder. Y se fue. Esteban se quedó solo, con la siem, taza de café sin tocar, y el estómago revuelto. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si había hecho bien o mal. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. Julieta no durmió esa noche, ni una hora. Se acostó con la ropa puesta, el celular en la mano y la cabeza llena de cosas que no sabía cómo ordenar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Esteban, la forma en que le dijo todo eso, como si al fin se quitara una máscara que nadie más le había podido arrancar. Ella no sabía si creerle todo, pero había algo en su forma de hablar que no parecía falso. No parecía actuación. Parecía alguien cansado de mentir. Pero eso no hacía más fácil lo que tenía que decidir. Por un lado, tenía la oferta con Sofía, un trabajo, un sueldo fijo, una salida rápida de la crisis. Ya le habían dicho que si aceptaba, empezaba el lunes, que tendría uniforme nuevo, un teléfono de empresa, viáticos, nada lujoso, pero suficiente para empezar de cero. Era lo que cualquiera en su situación diría que es una oportunidad, pero ella sabía que no era tan simple. Por otro lado, estaba lo que sentía, lo que había vivido con Esteban. Eso raro que pasó entre ellos, que no tenía nombre, pero tampoco se podía fingir que nunca existió. Algo que empezó en una fiesta llena de gente falsa y que fue creciendo con cafés, miradas y silencios. Pero ahora, con todo lo que sabía, ¿qué podía hacer con eso? ¿Aferrarse? ¿Alejarse? ¿Olvidarlo? A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse, se sentó en la cama y miró a su mamá dormir. Tenía el rostro delgado, los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. En la mesa de noche había 3 frascos vacíos de medicina, y en la cocina, la nota del gas seguía pegada en el refri. Ahí entendió que no podía seguir esperando que las cosas se resolvieran solas. Se levantó, se puso su ropa más cómoda y salió. Caminó hasta la iglesia del barrio. No porque fuera muy creyente, sino porque ahí había silencio. Nadie la juzgaba ahí, nadie preguntaba. Se sentó en una de las bancas y cerró los ojos. No pidió milagros, solo claridad. A las 7 en punto, fue a la cita que tenía con Sofía. La esperaba en la oficina del centro, en un edificio elegante, con recepcionista, café gratis y aire acondicionado. Todo impecable. Cuando la vio entrar, Sofía le sonrió como si ya supiera la respuesta. ¿Lista para empezar? Julieta se quedó. Un momento callada. Miró a su alrededor. Todo era limpio, ordenado, pero también frío. No había fotos en las paredes. No había nombres reales en las puertas.
solo títulos. No voy a aceptar, dijo sin miedo. Sofía parpadeó, como si no entendiera. ¿Perdón? Agradezco la oportunidad, pero este no es mi lugar, y usted lo sabe. ¿Por qué no? Es lo que necesitas. Dinero, estabilidad, contactos. No a ese precio. ¿Qué precio? El de ser una sombra, el de quedarme callada, el de vivir sabiendo que me dieron algo no por lo que valgo, sino por lo útil que les parezco. Sofía la miró con más seriedad. Esto es un error, Julieta. No te van a dar otra oportunidad como esta. Tal vez no, pero al menos sé que esta no me va a tragar viva. Dio media vuelta y se fue. No hubo gritos, no hubo insultos, solo una despedida silenciosa. Esa tarde, Julieta volvió a casa, sacó todas sus cosas del cajón de los por si algún día, currículums, copias de papeles, referencias, y armó una carpeta nueva. Se sentó en la computadora prestada de Sia. Su vecino se metió a Internet y empezó a aplicar a puestos reales. Sencillos, comunes, nada glamuroso, pero honestos. No quería ser parte del mundo de Regina, ni tampoco quería vivir del mundo de Esteban. Quería uno propio, aunque fuera más lento, más duro, más largo. Al caer la noche, recibió un mensaje de él. ¿Estás bien? Ella lo leyó, pero no respondió. Apagó el celular, se sirvió un vaso con agua y salió a sentarse a la banqueta. El aire estaba fresco. Por primera vez en semanas, no sentía miedo, solo una paz rara, como si al fin hubiera dicho no a lo que no quería. Y aunque no sabía qué iba a pasar al día siguiente, tenía claro que su vida no iba a girar más alrededor de otros. Esa decisión ya estaba tomada. Una mañana, sin previo aviso, Esteban Monreal desapareció. Así, de un día para otro. Nadie supo decir a dónde fue, con quién, ni por qué. Su celular estaba apagado. Su chofer no lo había visto. Su secretaria no tenía idea de nada. Y en la empresa empezaron a correr rumores como fuego. Que si se había ido a Europa a esconderse, que si había caído en bancarrota, y lo querían embargar, que si había tenido un colapso nervioso. Nadie sabía nada, pero todos opinaban. En redes sociales, la gente empezó a inventar teorías. Algunos se burlaban, otros se preocupaban. El millonario fantasma, decían. El viudo, Monreal se esfumó, y en medio de todo eso, Regina del Valle sonreía. Ella sí sabía. Estaba convencida de que Esteban se había rendido. Que después de su última conversación, después de todo lo que se filtró a la prensa, él entendió que no podía ganar. Era su mundo contra el de ella, y ella llevaba años jugando ese juego. Había soltado una última bomba en una revista de chismes, usando una fuente anónima. Una nota que sugería que Esteban había usado dinero de su empresa para mantener a una mujer fuera del círculo social. No decía nombres, pero todo. Mundo entendió la indirecta. Era un golpe bajo, sí, pero efectivo. Después de eso, el silencio de Esteban solo le confirmó que ya no tenía fuerzas para pelear. En la empresa, la junta de socios empezó a moverse. Sin él, los otros querían tomar decisiones. Cambiar directores, vender propiedades, limpiar el nombre de la empresa antes de que el escándalo creciera. Algunos de ellos, los más cercanos a Regina, ya se veían sentados en el sillón principal, tomando el control total. Unos hasta celebraron que el drama romántico había quedado atrás. Julieta, por su parte, también leyó la nota. Sintió cómo se le revolvía el estómago. No por lo que decía, sino por cómo lo decían. La trataban como una carga, como un capricho de hombre rico, como una mancha. No ponían su nombre, pero todos sabían que era ella. Sus vecinos ya ni la saludaban igual. Las miradas no eran de odio, pero sí de lástima, como si vieran a alguien que perdió sin haber jugado. Intentó no pensar en Esteban. Se repitió que su decisión había sido la correcta, que no necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni promesas, pero en el fondo le preocupaba,
porque él no era de huir, no así. Una noche, después de dejar a su hermano en casa de una tía, para que pasara el fin de semana, salió a caminar sola. No tenía destino, solo quería aire. Cruzó varias calles, entró a una colonia donde casi nadie la conocía y se sentó en una banca. Desde ahí, se veían las luces del centro a lo lejos. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo su vida cambió tanto en tan poco tiempo, y en cómo, a pesar de todo, no se arrepentía de haber dicho lo que dijo. Sacó su celular. Pensó en marcarle. Luego lo guardó. Luego volvió a sacarlo. Al final, solo escribió: «No sé dónde estás, pero espero que estés bien. Yo sí lo estoy. Al menos lo intento». Lo dejó así. No lo envió. No lo borró. Solo lo guardó en borradores. 3. Días después, el nombre de Esteban volvió a sonar, pero no como esperaba nadie. Un periodista filtró que una propiedad a nombre de Monreal había sido vendida en secreto. Una finca enorme, ubicada en la sierra, lejos de la ciudad. El movimiento fue legal, pero raro. Y lo que más llamó la atención fue quién la compró. Una fundación recién creada, sin nombre conocido, con fines de impacto social. Ahí empezaron las dudas. ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿Se estaba escondiendo? ¿Planeaba regresar? Regina, al enterarse, mandó llamar a su abogado. «Quiero saber quién está detrás de esa fundación. Ya. Y si es él, quiero frenarlo antes de que abra la boca». El abogado se movió rápido, pero no logró nada. Todo estaba blindado. Papeles limpios, firmas nuevas, todo hecho con cuidado, con tiempo. Esteban no había desaparecido, solo se había apartado del ruido, y desde las sombras empezaba a mover fichas. Pero nadie lo había visto aún. Nadie tenía una foto, ni una llamada, ni un correo. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y cómo quería regresar. Julieta se enteró de la noticia por una nota chiquita en una página web. No decía mucho, pero el nombre de la fundación le llamó la atención. Fundación Teresa. Teresa, la esposa muerta de Esteban. El corazón le dio un brinco. No sabía qué significaba eso, pero algo dentro de ella le decía que no era casualidad. Esteban no estaba fuera del juego, solo estaba esperando el momento de volver. Nadie lo vio venir. Después de semanas sin rastro, sin llamadas, sin un solo mensaje, Esteban Monreal apareció. Y no fue en una fiesta privada ni en una conferencia de prensa. Fue en un evento abierto al público, en el Centro Cultural de Monterrey, justo donde todo el mundo podía verlo. El lugar estaba lleno. Había cámaras, reporteros, empresarios, estudiantes, gente común. Nadie sabía exactamente para qué era el evento, solo que se trataba de la presentación oficial de una fundación nueva, la Fundación Teresa. Muchos pensaban que era otro proyecto sin sentido, de esos que solo sirven para limpiar imagen. Otros decían que era un invento para distraer de la crisis de su empresa, pero lo que nadie esperaba era que él apareciera en persona. La gente se empezó a inquietar cuando lo vieron subir al escenario. Esteban Monreal, en traje gris, sin corbata, con la barba un poco crecida, se paró frente al micrófono sin seguridad, sin discursos escritos, sin asistentes atrás. Solo él, frente a todos. «Buenas tardes. No voy a hablar de mi empresa, ni de lo que ya se ha dicho. Solo vengo a presentar algo que para mí tiene más valor que cualquier negocio». Hubo un silencio incómodo. Todos esperaban algo más. «Esta fundación lleva el nombre de mi esposa, Teresa. Ella siempre quiso que hiciéramos algo real por la gente que no aparece en los periódicos. Por las personas que trabajan, que cuidan, que resisten, pero que nadie voltea a ver. Este proyecto no es un homenaje, es una deuda». Detrás de él, en la pantalla grande, aparecieron imágenes de lugares humildes. Una clínica en construcción, un comedor comunitario, talleres de oficios. Gente de verdad, no modelos, no caras de campaña.
Esteban siguió hablando. Hemos iniciado con 3 espacios de apoyo. Uno para mujeres que han sido desplazadas de sus empleos por presiones externas. Otro para jóvenes que no pueden estudiar por falta de recursos y uno más para capacitación laboral inmediata. Esto no es caridad, es justicia. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero luego crecieron. Muchos seguían sin entender qué pasaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué buscaba? Y fue entonces cuando soltó la bomba. Quiero que conozcan a la primera persona que va a coordinar el área de vinculación comunitaria. Una mujer que representa exactamente por qué esto debe existir. Una persona que no viene de apellidos rimbombantes ni de escuelas caras, pero que sabe lo que es estar abajo y no rendirse. Quiero invitarla al escenario, si es que acepta. Los asistentes voltearon, confundidos. Julieta estaba en la última fila, sentada, con los ojos abiertos como platos, el corazón acelerado y las piernas temblando. No sabía que eso iba a pasar. Nadie la había avisado. Nadie la había preparado. Una señora sentada junto a ella le tocó el brazo. ¿Eres tú? Ella solo asintió con la cabeza. La gente abrió paso. Todos la miraban. Algunos por curiosidad, otros por reconocimiento. Unos, ¿cuántos?, por envidia. Julieta subió las escaleras como en automático. Esteban le extendió la mano. Ella no se la dio de inmediato. Lo miró, seria, con los ojos llenos de 1000 cosas. Él solo le dijo, en voz baja, «No tienes que decir nada, solo quédate si quieres». Ella respiró hondo. Dio un paso al frente, y eso bastó. Los aplausos llegaron, fuertes, sinceros. Julieta no sonrió, no lloró, no saludó como figura pública. Solo se quedó ahí, mirando de frente, como quien ya se cansó de correr, y por fin decide quedarse de pie. Después del evento, la prensa explotó. Las redes ardieron. Nadie sabía si eso era un romance, una venganza o una nueva estrategia de imagen. Algunos aplaudían, otros criticaban, pero lo cierto era que nadie pudo ignorarlo. Regina, desde su oficina, rompió su copa de vino cuando vio el video, no porque Esteban regresara, sino porque no lo hizo derrotado. Volvió de pie, y con Julieta al lado. Pero lo que más la descolocó fue que, en ningún momento, ni él ni Julieta dijeron una sola palabra sobre ella. No le dieron el lugar que tanto peleó. La borraron con hechos, no con escándalos. Esa noche, Julieta caminó sola de regreso a su casa. Rechazó el coche, las entrevistas, los halagos forzados. Llevaba en la mano una carpeta con el proyecto que le acababan de asignar. No sabía si estaba lista, pero por primera vez no sentía miedo. Esteban no le pidió perdón, ni le pidió quedarse. Solo le dio la opción de decidir. Y ella, sin decir una sola palabra, aceptó. Después del evento de la fundación, Julieta pensó que ya había pasado, lo más fuerte, que lo de pararse frente a toda esa gente, recibir los aplausos, ser vista por miles como símbolo de algo más grande, ya era suficiente locura por el año entero. Pero no. Eso solo había sido el principio. Pasaron 3 semanas. Julieta empezó a trabajar de lleno con el equipo de la fundación. Nada de oficinas con lujos ni sillas carísimas. Estaba metida en barrios, en colonias donde las banquetas están rotas, donde las paredes se sostienen con fe. Visitaba comedores, escuchaba historias, organizaba talleres. Su celular no paraba de sonar. Gente pidiendo ayuda, otros queriendo colaborar, y unos cuantos solo llamando para criticar. Aprendió a apagar el ruido y enfocarse en lo importante. Esteban seguía en segundo plano, lo veía poco. Él decía que quería mantenerse fuera del centro, dejar que la fundación hablara sola. A veces mandaba correos con ideas, otras veces solo preguntaba si necesitaba algo. No se metía, no invadía. Y eso Julieta lo agradecía. Le había dado un espacio real, no un favor disfrazado. Pero una mañana, sin avisar,
Le pidió que fuera a una reunión privada. Nada oficial, solo él y ella. En una de las oficinas nuevas del centro, Julieta llegó con su carpeta, lista para hablar de los próximos eventos, pero lo que se encontró fue otra cosa. Esteban estaba con su abogado, un señor mayor, de traje gris claro y cara de no gastar palabras. «¿Qué pasa?», preguntó Julieta. Apenas entró. Esteban se puso de pie. Se veía serio, pero tranquilo. «Siéntate, esto no va a tardar mucho. Pero necesito que lo escuches todo con calma». Ella se sentó sin dejar de fruncir el ceño. El abogado sacó unos papeles, muy bien cuidados. Un sobre grande. «Señorita Julieta, el señor Monreal ha tomado una decisión legal importante. Por eso está usted aquí». Julieta lo miró, confundida. «¿Qué decisión?». Esteban habló. «Quiero que te quedes con parte de lo que construí». «¿Cómo?», soltó, sin entender nada. «Hace un mes cambié el testamento. Antes todo iba a pasar a manos de un fideicomiso empresarial. Pero ya no. A partir de ahora, la fundación será dueña de casi la mitad de mis bienes. Y tú, como directora principal de la fundación, quedas registrada como responsable de su administración». Julieta se levantó de la silla. «No, no, no. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que si algún día me pasa algo, tú no solo vas a manejar esta organización, también vas a tener los recursos para seguirla haciendo crecer. Estás loco. Yo no puedo aceptar eso». «Sí puedes. Y ya lo hiciste, aunque no te hayas dado cuenta. Todo lo que hiciste estas semanas, todo el trabajo, la forma en que armaste, los programas, cómo hablaste con la gente, no lo haces por obligación. Lo haces porque entiendes lo que significa. Pero eso no te da derecho a darme una herencia, millones. Yo no pedí nada. Lo sé. Y por eso te lo doy». Julieta se quedó callada. La cabeza le daba vueltas. Era demasiada información. Se sentía como si la estuvieran metiendo a una alberca con la ropa puesta. «No quiero tu dinero», dijo bajito. «Esto no es mío. Es de lo que construimos para los demás. Pero alguien tiene que sostenerlo. Y yo ya no confío en nadie más. ¿Y si mañana desaparezco? ¿Y si me equivoco? Te vas a equivocar. Todos lo hacemos. Pero no te vas a vender. De eso estoy seguro». Abogado intervino. «Legalmente, usted puede rechazar la responsabilidad. Pero una vez firmados los documentos, el fondo no puede regresar al esquema anterior. Es decir, si usted no lo toma, queda a cargo de un comité de control sin rostro, sin voz». Julieta se llevó las manos a la cara. Sentía que le faltaba el aire. «¿Esto es una forma rara de castigarme? ¿De atarme a ti?». Esteban negó con la cabeza. «Es mi forma de decirte que confío. Que si yo desaparezco mañana, quiero que esto no se muera conmigo. Y que seas tú quien decida qué hacer. No los buitres que me rodearon años». Ella lo miró a los ojos. No veía mentira. No veía manipulación. Solo cansancio. Y una extraña paz. «¿Y ya está hecho?». «Ya. Solo falta tu firma si decides aceptarlo». Julieta se quedó sentada en silencio. Afuera se escuchaba el tráfico, las bocinas, la ciudad moviéndose como si nada pasara. Pero adentro, todo se había detenido. Agarró el bolígrafo que el abogado le extendió, lo sostuvo unos segundos, y luego firmó. No por ambición, no por capricho. Firmó porque entendió que esta vez la historia no se iba a repetir, y que si alguien tenía que escribir el final, iba a ser ella. Regina del Valle no perdió todo de golpe. Su caída fue silenciosa, lenta, casi invisible. Como esas grietas que nadie nota hasta que un día, sin previo aviso, todo se viene abajo. Y lo peor para ella no fue el escándalo, ni el qué dirán. Fue que, cuando trató de hacer lo mismo de siempre, controlar, manipular, acomodar las piezas a su favor, nada respondió como antes. Todo comenzó con una llamada que no atendió.
Un número desconocido la buscó durante 3 días seguidos. Al cuarto, respondió molesta. Era una mujer del departamento legal de uno de los bancos con los que ella tenía tratos. Le informaban que iban a revisar algunos movimientos recientes de su cuenta empresarial. No era una acusación directa, pero sí una advertencia. Ella, como siempre, pensó que podía resolverlo con una llamada a uno de sus amigos de confianza, pero ese amigo ya no contestó. A los 2 días, su nombre apareció en una nota de investigación. No en una revista de chismes, sino en una página seria de noticias económicas. Decía que se estaban revisando contratos vinculados a proyectos inmobiliarios donde ella aparecía como asesora externa. Los montos no cuadraban, y algunos documentos parecían tener firmas duplicadas. Regina mandó un mensaje al periodista a cargo, exigiendo una aclaración. Pero él ya tenía las pruebas. No la acusaban directamente, pero sí la dejaban en la mira. Y ahí fue cuando todo empezó a voltearse. Los empresarios que antes la invitaban a comidas exclusivas empezaron a no tener tiempo. Las marcas que la patrocinaban en redes dejaron de repostear sus fotos. Una firma de ropa la eliminó de su lista de embajadoras sin darle explicación. Incluso el club social más caro de San Pedro le negó una reservación, que por cuestiones internas. Intentó hablar con una amiga que trabajaba en gobierno, alguien que siempre le había abierto puertas, pero ella fue clara. Ya no conviene que se te vea cerca. No te lo digo con gusto, pero así están las cosas. Y lo que más le dolió no fue eso. Fue entrar a una cena privada, organizada por un viejo socio suyo, y ver que todos la saludaban con distancia. Sonrisas fingidas, conversaciones cortadas, y en medio de todo, una nueva presencia, Julieta. No iba vestida con marcas, no tenía joyas ni asistentes, pero hablaba con firmeza, con claridad, con gente que antes no la miraba ni para ofrecerle una servilleta. Julieta se había convertido en alguien imposible de ignorar. Y no por fama, sino por hechos. La Fundación Teresa ya tenía presencia en 1905 estados. Había empezado a firmar convenios con empresas, universidades y hasta dependencias públicas. Los mismos que antes escuchaban a Regina, ahora querían aliarse con Julieta. Y Esteban seguía en silencio. No se exhibía, no se colgaba medallas, no daba entrevistas. Solo dejaba que todo se hablara solo. Un día, Regina intentó hacer una jugada desesperada. Citó a uno de los principales donadores de la fundación en un café, con la intención de aclarar malentendidos. Le habló mal de Julieta, insinuó que todo lo que estaba pasando era parte de un show, que seguramente había un plan oculto detrás. El hombre, con educación, la dejó hablar. Al final, solo le dijo: «Yo conocí a Teresa. Usted no tiene idea de lo que esa mujer quería. Pero Julieta sí. Y eso basta». Después de eso, Regina salió del café con la cara fría, pero las manos temblando. Esa misma semana, llegó a su oficina y encontró una carta de renuncia de su asistente personal, luego 2 más. En menos de un mes, su equipo se desarmó. Algunos se fueron con excusas, otros sin decir nada. Nadie quería hundirse con ella. En redes, dejó de publicar. Cada vez que intentaba subir algo, le llovían comentarios. Unos con sarcasmo, otros con datos reales, otros simplemente con risas. Lo peor de una caída no es el golpe, sino ver cómo te empiezan a olvidar. Y eso fue lo que pasó. No hubo titulares con su nombre, ni escándalos en televisión. Solo fue desapareciendo. Dejaron de nombrarla en eventos, dejaron de invitarla. Ya no estaba en las listas VIP, ya no era la mujer fuerte. Ahora era solo la que fue. Regina, por primera vez en años, se quedó sola. Sola de verdad. No con seguidores, no con conocidos. Sola. Una tarde, entró a su casa y se miró al espejo. Se vio distinta. Más delgada, ojerosa, apagada. Se quitó los aretes, el maquillaje,
la blusa de marca. Se quedó en camiseta, descalza, sin nada que la hiciera parecer ella. Y se preguntó si todo eso lo había perdido por culpa de Julieta. Pero, en el fondo, supo la verdad. No fue Julieta. Fue ella misma. Fue su ego. Fue su obsesión con controlar todo. Y fue su error más grande. Subestimar a alguien solo porque no traía un apellido famoso. Julieta nunca soñó con ser millonaria. Nunca se imaginó firmando papeles legales, ni dando entrevistas, ni hablando en público con un micrófono frente a la cara. Tampoco se veía sentada en una oficina con su nombre en la puerta, o diseñando programas de ayuda social. Eso era lo que hacían los de arriba. Gente de corbata, de escuelas caras, de familias con apellidos dobles. Pero ahí estaba, a cargo de una fundación que ya tenía 5 sedes funcionando y otras 2 en construcción, con empleados que le decían licenciada, aunque ella siempre les pedía que la llamaran por su nombre, con una agenda que se llenaba sola y con la cabeza, por fin, enfocada en algo que sí tenía sentido. Habían pasado 4 meses desde todo el escándalo. 4 meses desde el evento en el que Esteban reapareció. Desde que la puso al frente sin avisar, sin prepararla, pero al mismo tiempo, confiando en que ella sabría qué hacer. No volvieron a hablar tanto como antes. Él se mantuvo al margen. Solo cruzaban mensajes cuando era necesario, reuniones puntuales, acuerdos claros. Nada más. Ni cafés, ni cenas, ni esas miradas de antes. Había distancia. Pero no era fría. Era de respeto. Un día, Julieta fue a dejar unos documentos a la oficina de Esteban. Era la primera vez que lo veía en semanas. Él estaba solo, revisando unos planos. Al verla entrar, levantó la mirada. Sonrió con suavidad. Ella también. No hubo abrazos. No hubo emociones exageradas. Solo una conversación tranquila, como la de 2 personas que ya se dijeron todo y ahora solo se entienden en silencio. ¿Cómo va el comedor de Reynosa?, preguntó él. Bien, ya tenemos voluntarios. Empezamos con niños, pero después se sumaron adultos. Ahora quieren abrir clases de costura en las tardes. ¿Y tú cómo estás? Julieta lo pensó un segundo. Cansada, pero bien. Al menos, ya duermo tranquila. Él asintió. Eso vale más que cualquier cosa. Se quedaron callados unos segundos. Luego ella dejó los papeles sobre el escritorio. Tengo que irme. Tengo una junta en la tarde. ¿Nos vemos pronto? Julieta lo miró sin sonreír. Nos vemos cuando haga falta. Y se fue. Esa noche, Julieta volvió a su casa con una bolsa de pan en la mano. Su mamá ya estaba mejor, tomando sus medicinas con regularidad. Su hermano había entrado a una prepa técnica, becado por un programa que ella misma ayudó a impulsar. La casa seguía igual de chiquita, con las mismas paredes viejas, pero se sentía distinta, más estable, más viva. Se cambió de ropa, se sentó en el patio y se puso a escribir en una libreta que había empezado semanas atrás. No era un diario, solo escribía pensamientos sueltos, ideas, cosas que no quería olvidar. Esa noche escribió: no tuve un cuento de hadas, no me casé con el millonario, no hubo final de película, pero tampoco lo necesitaba. Lo que tengo hoy es mío. Nadie me lo regaló, nadie me lo debe, y eso, aunque duela, es lo más bonito que me ha pasado. Cerró la libreta, miró al cielo. Las estrellas no brillaban tanto, pero se veían. Pensó en todo lo que pasó, en las lágrimas, en los días en los que creyó que no iba a salir, en mi inocente, la gente que la juzgó, en los que se alejaron, en los que se quedaron. Pensó en Esteban, en lo bueno, en lo malo, en lo que fue y ya no era, y no sintió odio, ni tristeza. Sintió gratitud, no por él, sino por ella.
porque había tenido el valor de quedarse firme cuando todo se caía, porque supo decir no, cuando lo más fácil era rendirse, porque no cambió para encajar. Y ahora, sin buscarlo, había hecho su lugar, uno real, sin cuentos, sin vestidos brillosos, sin rescates mágicos, solo ella, su historia, y todo lo que estaba por venir.